Capítulo 5. Hola gente, le vengo a avisar que solo faltan este y otro capítulo, quizás otro más, pero eso se verá. Pero no se preocupen, cuando el autor sube otro capítulo les prometo que habrá nuevo video. Sin nada más disfrutar del video. Actitud agresiva de Mel era algo a lo que ambos estaban acostumbrados, la habían sufrido durante unos pocos años ya, por lo que Phineas ni se inmutó por las palabras de la bruja. Ambos sabían que tenía una actitud con la que era difícil lidiar. Al principio, cuando se conocieron, era una joven demasiado tímida, tanto que a veces costaba hablar con ella. Pero también era una joven muy dulce. Nada que ver con la mujer arisca y, hasta cierto punto, cínica en que se había convertido. Aunque Zero no pensaba recriminárselo, los años no pasaban en balde para ninguno y con los que llevaban en el reverso ninguno de los dos eran ya como solían ser cuando llegaron. Aunque el primer momento en que Mel mostró un atisbo de su nueva personalidad fue cuando quedó claro que Morgan les abandonó. La joven estalló contra él. Mel desde el principio no quería confiar en Morgan, quiso esperar a la Merlin, confiaba en que llegaría. Pero Zero insistió en confiar en la hermana de Arturia. Zero realmente creyó que la asesinaría en aquel momento, cuando aceptó que estaban atrapados en el reverso del mundo, pero finalmente no lo hizo. Se conformó con darle una paliza rompiéndole algunos huesos. Según sus palabras, la única razón por la que se detuvo fue que Zero era un cerebro de músculo que solo era útil para matar cosas. Se notaba el cariño que le tenía. Desde aquel momento y hasta la actualidad nunca dejaron de caminar, de buscar una salida. Era una esperanza que los mantuvo ambos unidos y con altas esperanzas, pero para cuando conocieron a Phineas, dejando a un lado aquel desagradable detalle de comérselos, Mel ya había perdido la esperanza. El mismo Zero la habría perdido de no ser por el ritual que aprendió a realizar con ayuda de Phineas. Eso no salió como esperaba. Pero ahora lo que preocupaba a Zero era otra cosa, no el cambio de actitud de Mel a lo largo de los años. Todo comenzó hace varios días, mientras recorrían la ladera de una montaña en busca de un lugar para que Zero pudiera contactar con Mordred. Normalmente solían detenerse con la mayor frecuencia que pudieran. Zero necesitaba estar dormido para poder contactar con ella, pero en esta ocasión hubo algo que se lo impidió. Los Baja, toda una manada de ellos para ser exactos. Los Baja eran unos monstruos gigantes con un ligero parecido a tigres, aunque Zero dudaba que nadie aparte de él y tal vez Merlin supiera lo que era un tigre, con una velocidad y movimientos endemoniados. Unos seres pertenecientes a las especies fantasma que en condiciones normales y por separado eran relativamente fáciles, nótese la ironía, de enfrentar. Una manada era otra historia, una demasiado diferente. Un Baja por sí mismo era algo casi letal, unos colmillos afilados, unas garras inmensas y la capacidad de crear y manipular la electricidad a un nivel que ningún mago moderno podría igualar, sin importar lo que Tosaka o Lore el Meiyō dijeran sobre códigos místicos o cualquier otra cosa. Gracias a un órgano situado en algún lugar de la espalda, y una agresividad desmedida. Y ellos se encontraron con más de una docena de esos monstruos, seres que se lanzaron contra ellos para matarlos y merendárselos en el mismo instante en que Zero atisbó el hocico de uno de ellos. Antes de entender qué era lo que había visto el pelirrojo, los tres vieron como toda la manada se abalanzaba sobre ellos. En menos de un segundo Zero y Phineas pusieron pies en polvorosa en cuanto pudieron reaccionar, con Mel siguiéndolos un segundo después. Los intentos de perderlos o desviarlos a cualquier otro objetivo fueron infructuosos, por lo que los tres tuvieron que mantenerse huyendo durante días y en algún momento se separaron de Mel perdiéndola de vista. Y mientras que ellos lograron dar con algunos buenos escondites, uno de ellos en el que estaban ahora y que Zero aprovechó para contactar con Mordred, en algún momento Mel acabaría en el territorio de las Prixies, las pseudo-hadas no caníbales y relativamente amistosas. Zero ni siquiera quería pensar en qué le habría pedido la reina Urbosa a Mel a cambio de su ayuda. Signo de interrogación abierta. ¿Has visto a algún Baja en las proximidades? Mel negó con la cabeza. Vi al Yaospita rondando la cordillera hace algunos días, pero sí se encontró con algún gigante. Estará entretenido un rato. Zero sintió como se le cortaba la respiración al escuchar ese nombre. Yaospita, apodado Padre Celestial, la versión más poderosa de un Baja que conocían, una criatura tan monstruosamente poderosa que podía llegar a igualar a un dragón, siendo aún más peligroso que algunos de estos, lo que permitía que estos fueran considerados desastres naturales similares a un tsunami o un terremoto. Un Baja que había fortalecido su cuerpo dándole una coloración oscura, desarrollando, aunque Zero no supiera cómo era eso posible, dos grandes alas luminosas y aumentando de forma su agresividad, tanto que un Baja podría llegar a parecer una abejita en comparación. Un ser contra el que un gigante jamás podría tener ninguna posibilidad. Tenía tanto poder y fuerza que podría acabar por sí mismo con todos los caballeros de Camelot en pocos minutos. Ni siquiera Arturia con Excalibur o él con Rongominad podrían derrotarlo, no por separado, pero juntos ahora sería difícil. Intentó utilizar el Unlimited Blade Works contra uno, pero no tuvo demasiado éxito. No es que en aquel momento,
tras pelear durante horas, estuviera a plena potencia, pero la perspectiva de repetir no le era especialmente agradable. 1. La última vez que uno de esos seres escapó del reverso del mundo causó una masacre que obligó a Sions y britanos a cesar hostilidades y unirse para aniquilarlo, pero dio igual. A la batalla solo sobrevivieron un puñado de soldados que abandonaron hostilidades para refugiarse en el rincón más oscuro y alejado posible. Por su parte, el Padre Celestial abandonó el campo de batalla tras aniquilar a ambos ejércitos. Años después volvería a aparecer en Winchester, donde Arturia, Mel, Kay, Lancelot, Bedivere y él lo enfrentaron durante varias horas, utilizando todo lo que tenían a mano para pelear y derrotarlo. Solo sobrevivieron porque Merlín llegó y les apoyó. Gracias a eso la batalla se equilibró. Pero eso no evitó que Caliburn se rompiera. Fue después de que Zero le lanzara todo lo que tenía en su Unlimited Blade Works. Viendo que sería imposible ganar sin sacrificar algo, Arturia decidió convertir Caliburn en un Broken Phantasm, tal y como Zero le enseñó para un caso de extrema necesidad, y lo utilizó contra el Yauspita. Aquella batalla marcó el inicio de la guerra con las especies fantasma. 8 Fue la época en que descubrieron que la barrera que separaba su mundo del reverso estaba debilitándose, que tendrían que crear una nueva ancla para mantenerla. Zero no tardó en comprender cuál, conociendo lo mucho que la historia estaba cambiando. Tendrían que utilizar la lanza Rongominad, en aquella época una simple lanza sin ningún tipo de poder, para crear una nueva ancla, y para ello deberían ingresar al reverso del mundo, algo para lo que confió en Morgan. Eran detalles de la historia que Zero no estaba seguro de cómo contarle, ni siquiera estaba seguro de si debería hacerlo. Tal y como estaban las cosas, solo había dos opciones: o no le creía o le creí. Ahí, conociéndola, sabía que en cuanto la quitara la vista de encima, ella cargaría contra Morgan, algo que no podía acabar bien. Por ahora debería esperar a que tuviera más madurez, y entonces ya le contaría acerca de Morgan, eso y las explicaciones de su nacimiento, las cuales esperaba haber esclarecido antes de que le tocara hablarle de ello. Era una conversación que no esperaba con ganas, menos aún sin poder hablarlo personalmente con ella y no como una simple proyección. Cuando hablara con ella quería hacerlo como algo más que simple aire coloreado, una empresa que cada día veía con menos luz. Verla siempre le dejaba una sensación agridulce de la que era incapaz de librarse, cuando hablaba con ella, o incluso aunque no hablara, solo por estar con Mordred, con su hija, sentía una gran felicidad siempre opacada por las circunstancias que ambos tenían, por el simple conocimiento de que en cualquier momento algo podría pasarla y él no estaría ahí para protegerla. 1. Saber que su madre no dudaría en matarla no le ayudaba. Tampoco ayudaba que supiera que solo contaba con horas para hablar con ella, el que cada vez le costara más verla, saber que aunque él pudiera escapar de la realidad, por poco tiempo que fuera, Mel y Phineas seguían atrapados en el reverso. Sabía que era una de las principales razones para el resentimiento de Mel, y la propia bruja había admitido en varias ocasiones que era mezquino por su parte, y aún a día de hoy, aún con las largas conversaciones, temía que llegara el momento en que Phineas también le resintiera. Abandonó todo por ayudarles a volver, y por ahora solo Zero lo hacía. Aunque realmente nunca se lo echó en cara, Phineas parecía entender que Mordred era su hija y que Zero necesitaba verla. Tal vez él también fuera padre, o lo hubiera sido. No tenía forma de saberlo realmente. Phineas nunca hablaba del pasado, todo cuanto sabían de él comenzaba el día en que lo conocieron. Signo de interrogación abierta. ¿Qué vamos a hacerse ahora? Signo de interrogación. La respuesta era más que obvia, pero Zero no quería que pensaran que estaba imponiendo su voluntad. Muchas discusiones comenzaron así. Signo de interrogación abierta. No es evidente. Signo de interrogación. Mel podría haberse ahorrado todo el sarcasmo, pero Zero no era quien se lo diría: largarnos de aquí cuanto antes. Asumiendo que veías a la mocosa cuando llegue, ya podemos movernos. Eso sería inteligente. Perdimos a los Bag hace algunos días, pero es muy posible que ya estén una vez más siguiendo nuestro rastro. Eso era seguro. Los Bag no tenían por costumbre dejar ir las presas, menos cuando las habían perseguido por varios días. Vale, vámonos. No tenían nada de utilidad en esa cueva, nada que les impidiera marcharse en ese mismo momento y emprender camino. Eso fue exactamente lo que hicieron. Al poco tiempo ya estaban lejos de la cueva, y entre conversaciones y discusiones los tres prosiguieron la marcha durante todo el día, lo mismo que hicieron cuando el sol se ocultó y dio paso a la luna que iluminó el camino toda la noche. No se detuvieron cuando el sol brilló durante horas en el cielo, ni siquiera cuando el cielo se oscurecía para dar paso a la noche una vez más. Si alguno estaba cansado no se dijo, si otro quería parar no se expresó en palabras. Ahora no podían entretenerse, debían avanzar con rapidez para cubrir grandes distancias. Zero no tenía tiempo ni para regresar con Mordred. Muchos se arriesgaron porque Zero fuera a verla la última vez. No habría más visitas en un largo tiempo. No es la forma en la que creía que criaría a una hija. Todo cuanto aprendió en la escuela o fuera de ella no le preparó para ser padre, mucho menos el tipo de padre que se veía obligado a ser.
Y ser padre era algo completamente nuevo para él, y ni de lejos como solía pensar que sería en su infancia, pero no lo cambiaría por nada. Bueno, cambiaría lo de estar atrapado, preferiría poder estar con ella en carne y hueso, preferiblemente después de que los tres escaparan, a solo ser aire. Aunque tampoco le haría ascos a un buen refugio en el que Phineas y Mel pudieran relajarse en vez de vigilar mientras él la veía. Pensándolo, hay varias cosas que cambiaría y la principal sería la forma en que la veía. Lo único que podía hacer para verla era enviar una pequeña parte de su poder, una transmitida desde donde se quedaran, lo bastante pequeña para que pudiera atravesar la barrera que los separaba, y una vez ahí utilizarla para crear un avatar que pudiera controlar remotamente. Y eso hacía que todo sonara muchísimo más fácil de lo que realmente era. La única forma de llegar hasta Mordred era mediante un ritual mágico insufriblemente complicado, uno que descubrió con ayuda de Phineas. Usaba un ritual para proyectar gran parte de su poder, con casi todo desapareciendo al atravesar la barrera que separaba ambas versiones del mundo, para invocar una imagen de sí mismo en el otro lado que pudiera controlar a voluntad. La primera vez que lo hizo estaba cargado de ilusiones y expectativas, esperaba reunirse con Arturia y pedirle ayuda. Pero lo que encontró no era ni de lejos la joven de cabello dorado que quedó atrás en Camelot, ni los amigos que les ayudaron a llegar hasta donde estaban. Lo que encontró fue a una niña con cabello rubio balanceando una espada de madera con bastante violencia. Debido a su apariencia no tardó en descubrir que la niña era Mordred Pendragon, la homúnculo creada por Morgan para matar a su hermana, el mismo homúnculo por el que había pasado años preocupado. La misma homúnculo que al poco tiempo le miraba con infinita curiosidad y una inocencia que pocas veces había visto. La misma que a los pocos días de conocerla parecía beber cada pequeña cosa que decía para no olvidarla nunca. La misma que por la que al poco de conocerla sentía un inmenso cariño, cariño que solo había aumentado con el tiempo. No necesito que Phineas teorizara que era su hija y de Arturia, eso era obvio para él. Puede que físicamente Mordred fuera una imagen calcada a Arturia, pero sus ojos eran indiscutiblemente suyos, algo que no entendía dado que en la Quinta Guerra aprendió que Mordred era un homúnculo creado a imagen y semejanza de Arturia. Hasta donde él sabía de la reproducción humana, de la que sabía muchísimo más que de la creación de homúnculos gracias a la Quinta Guerra, se necesitaba algo más que un hechizo para crear un homúnculo. Si éste se creaba como hijo de dos personas en concreto, creía que se necesitaba que estos tuvieran relaciones. O con la magia al menos tener material genético de ambos. Morgan solo parecía tener su sangre dado que no recordaba que Arturia se convirtiera en un Arturo o que estuviera herida cerca de Morgan, por lo que no sabía cómo la pudo crear. No pensaba quejarse por ello, pero tampoco es que fuera a agradecerla. Mordred meneó la cabeza de un lugar para otro en su búsqueda del joven que le estaba hablando sobre especulación inmobiliaria, expresión que constituía una de las pocas cosas que había entendido de la larga explicación, cuando éste desapareció delante de sus narices sin previo aviso. Ya la había visto desaparecer antes, pero nunca con tan poco tiempo desde su llegada. No habían sido ni 4 horas desde que llegó hasta que se marchó, mucho menos tiempo del normal. Y si encima había tardado mucho en volver, no podía imaginarse cuándo volvería a verlo. Se había quedado sola, una vez más. Y sin Zero por aquí no tenía nada que hacer, podía pasarse un tiempo sentada en el mismo sitio sin hacer nada y no pasaría nada. No pasó nada las últimas veces que lo hizo, menos iba a pasar ahora que Morgan no estaba. Pero tampoco podía ver que eso sirviera de algo. Sin Zero por aquí quedarse largas horas sentadas había perdido todo su atractivo. No tenía entrenamiento con Agravain hasta la mañana siguiente y no había ningún soldado con el que pudiera hablar para pasar el rato. No tenía que bajar al río y ya conocía cada recoveco de la fortaleza, no le quedaba nada por explorar. Lo único que podía hacer era entrenar, pero Zero había sido muy severo al respecto. Entrenar demasiado podía ser contraproducente, lo cual después aclaró que quería decir que sería malo para ella, y podía afectar negativamente, también malo, a su salud. Zero había diseñado su rutina de ejercicios considerando su entrenamiento con Agravain, y advirtiéndola sobre reducirlo si el entrenamiento con este se endurecía, por lo que no podía ponerse a practicar en el momento. Tampoco podía perderse explorando la fortaleza porque ya se conocía hasta el último recoveco de esta. No podía salir porque ahora estaban vigilando y según Zero una niña pequeña no debería salir sola, algo que no entendía bien porque algunas veces Zero había desaparecido mientras estaba fuera y le había tocado volver sola. Una fortuna que supiera varios caminos que Zero le había enseñado, era casi como si él conociera ya la fortaleza. Como si ya hubiera estado en ella antes. Con todo ahora solo podía hacer una cosa para matar el tiempo, merodear por la fortaleza esperando a que Zero apareciera una vez más. O, si no tenía suerte, hasta que Morgan regresara a la fortaleza y le mandara más tareas. Con el frío del invierno abandonando las islas se comenzaba a notar un ligero aumento de la temperatura, señal inequívoca de que se avecinaba la primavera.
Desde una gran fortaleza al norte hasta los grandes lagos del sur o las cordilleras del centro, el frío del invierno abandonaba Inglaterra y eso se sentía en todo el territorio. Incluso en un pequeño reino que se hallaba en un valle cerca de Mercia el calor comenzaba a derretir la nieve del invierno, permitiendo que sus habitantes pudieran abandonar sus hogares y juntarse en las tabernas para celebrar la última victoria de la reina en la guerra con los Sayons. La reina, hija del rey Uther Pendragon y la reina Igraine, era la misma que extrajo a Caliburn de la roca hace 7 años, quien abandonó Londres poco después. Con sus caballeros forjó el reino que hoy gobernaba, y aunque su ascenso a reina no fue siempre visto con buenos ojos, muchos nobles se negaron a reconocerla como la hija de Uther por ser una mujer. El tiempo y las múltiples batallas con los Sayons, batallas en las que lideró desde el frente de su caballería, la convirtieron en la reina de Camelot. Una reina que ahora, sentada en el trono de la sala de audiencias, recibía el informe enviado por uno de sus aliados en la batalla con los Sayons, completamente ajena a los problemas que Ciro, Meld y Phineas atravesaban o a la soledad que Mordred sufría. Hace 3 días los Sayons cruzaron la frontera de Wickfe, no tardaran en llegar a Worcester. La reina entornó sus ojos esmeralda hacia el mensajero. A su lado Lancelot y su esposa Guinevere, también llamada Gwen, intercambiaron una mirada preocupados. Los Sayons seguían su avance por el territorio de Gran Bretaña, lento y pero seguro, sin dar muestras de rendirse o claudicar, a pesar de las múltiples batallas que tenían con los britanos, y ese solo era la mitad del problema al que Arturia se enfrentaba. Muy en el norte, lejos de su alcance, Vortigern seguía acumulando poder en el norte. 1 y Morgan seguía en paradero desconocido, una fuente de preocupación para la reina y sus caballeros, y una amenaza para Camelot. El resentimiento entre ambas hermanas era bien conocido, en más de una ocasión había sido responsable de una mala decisión de la reina, quien parecía cegarse por completo cuando su hermana estaba involucrada. Lancelot y Bedivere podrían intentar calmarla, pero solo Sir Kay podría lograrlo, una razón por la que era imperativo que éste permaneciera cerca de la reina. Lancelot, el hombre de cabello púrpura, abandonó el lado de su esposa y se formó ante la reina. Reúnete con Palamid y partir hacia Worcester. El caballero asintió con una suave sonrisa. Por supuesto, Majestad. A su lado Gwen se estremeció ligeramente, tan imperceptiblemente que nadie en la sala pudo notarlo, nadie salvo su esposo y la reina. Esta la miró un instante y después contempló al mensajero. Signo de interrogación abierta. ¿Alguna nueva más? La pregunta no era inocente, aunque se pudiera confundir con preocupación por cualquier asunto que requiriese de su atención. Lancelot, Gwen, el mensajero, incluso los guardias presentes sabían de qué hablaba la reina. Morgan. O, más exactamente, del equipo que partió en su búsqueda. Habían pasado ya 2 años desde que Bedivere y Sir Hector partieron en busca de la bruja, una búsqueda que hasta el momento debía de haber sido infructuosa si la falta de noticias significara algo. No eran los únicos que quisieron partir en la búsqueda. Muchos caballeros tenían resentimiento por la muerte de Sir Owen, pero la reina lo prohibió. Con la batalla contra los Sayons y Vortigern en curso necesitaría todo el apoyo que pudiera sostener en Camelot. Temo que no, Majestad. Arturia asintió sin mostrar expresión alguna, pero Lancelot y Gwen sabían que por dentro debía estar furiosa. La conocían desde hacía varios años, los suficientes para saber que la falta de noticias de Morgan era lo último que se le debía decir a Arturia. Sin nada más que comunicar, Majestad, me retiro. Arturia asintió. Sí, adelante. El mensajero de Wickfe se inclinó respetuosamente una última vez ante la reina y se dio la vuelta, se inclinó ante los caballeros y abandonó la sala con paso raudo. Lancelot le vio irse antes de despedirse de la reina y de Gwen para ir a buscar a Palamir y reunir al batallón. Majestad. Arturia miró a Gwen y después les dio una rápida orden a los caballeros que custodiaban la puerta. Podéis descansar. Ambos se inclinaron antes de abandonar el salón del trono. La reina se levantó inmediatamente del trono, sintiendo su cuerpo entumecido de las largas reuniones del día. Gwen liberó una pequeña risilla al ver cómo la rubia estiraba su cuerpo alzando sus brazos lo máximo que su cuerpo la permitía. No era una imagen común para una reina, muchos dirían que no era una muestra de un comportamiento regio, pero era una escena que cualquier caballero de la mesa redonda estaba acostumbrado a ver. La reina odiaba estar demasiado tiempo quieta, siempre se quejaba de que eso era una tortura para ella, que la agarrotaba los músculos. Prefería estar en el campo de batalla o entrenando. Cuando Arturia bajó los brazos le hizo una seña para que abandonara el salón del trono con ella. Lancelot estará bien, no tienes que preocuparte por él. Lo semejé. Gwen tragó saliva cuando vio la mirada que la reina le dirigió a Arturia, pero no puede evitar preocuparme. 1 La reina asintió sin decir nada, aún podía recordar esa sensación. La preocupación por un ser querido, sabiendo que podría estar en peligro, que podrías nunca volver a verlo. Secretamente decidió enviar más caballeros de lo que originalmente planeaba con Lancelot.
No quería que una buena amiga como Gwen pasara por lo que ella pasó. La sensación de perder a quien amabas, saber que nunca volvería a verlo, que jamás volvería a oír su voz, que jamás volvería a sonreírla, que ya no estaba aquí para ella. Había muchas promesas, sueños, que ella no pudo cumplir, pero no permitiría que lo mismo les pasara a Lancelot y Gwen, no mientras pudiera evitarlo. No pensaba perder a nadie más. Como habréis visto en este capítulo no hay relato. He preferido contar acerca de Zero, cómo llegó al reverso del mundo, porque está ahí, con qué se suele enfrentar, y también información de Mordred, junto con la razón de que pueda verla. En cuanto a Arturia, no tenía planeado meterla, pero como en futuros capítulos me centraré mucho en Zero y Mordred, he preferido meter un fragmento de ella en este capítulo dado que en futuros capítulos no saldrá demasiado. De todo su fragmento imagino que el que marca mayor diferencia con el canon es que Lancelot y Guinevere, a quien probablemente siempre llame Gwen, están casados. La explicación es bastante simple, con Arturia siendo públicamente mujer no hay necesidad de que contraiga matrimonio con ella, por lo que su romance con Lancelot pudo ocurrir sin problemas. Lamento si el capítulo es más corto de lo habitual, pero entre que he rehecho toda la parte de Arturia, realmente casi todo el capítulo pero más su parte que nada, me ha quedado más corto de lo que originalmente era. El próximo con suerte no tardará tanto como este, pero no es algo que vaya a jurar signo de exclamación abierta ya signo de exclamación en un rápido movimiento una joven niña balanceó una espada de práctica lo más rápido que pudo contra el muñeco que tenía delante, todo bajo la atenta mirada de un caballero moreno y unos soldados que estaban más dormidos que despiertos. A la niña no le extrañaba esto, considerando el tiempo pasado desde la puesta de sol lo extraño sería que todos permanecieran despiertos sin problemas. Ella misma estaría durmiendo si pudiera, pero en vez de ello estaba aquí entrenando al frío de la noche, sin importarle el vaho que su aliento creaba en cada exhalación, sin intención de parar. Aunque tal vez sería más apropiado decir que no podía hacerlo, no la dejarían. Otra vez Mordred suspiró en sus adentros cuando oyó la orden del mayor. A estas alturas esperaba que él la dijera que se retirara y continuara mañana, pero este no parecía plantearse esa idea, lo que solo la dejó una opción. Alzar su espada de práctica una vez más y atacar al muñeco de nuevo otra vez. Mordred quiso gruñir algún comentario, pero se mordió la lengua y alzó de nuevo su espada, de la misma forma, pero con menos fuerza, que había hecho desde hacía ya varias horas. No pensaba quejarse, ni siquiera cuando las gélidas corrientes de aire de la noche la abrazaron dejándola una sensación de abatimiento y los dedos de los pies, y curiosamente de su mano derecha, más fríos de lo que los había tenido en mucho tiempo. Normalmente en la fortaleza podía evitar todo este frío, más ahora que empezaba el invierno, pero ahora no tenía suerte. Si estuvieran en algún patio en el interior de la fortaleza podrían estar más refugiados del frío, pero no tenía esa suerte. En la actualidad Agravain la tenía entrenando en el exterior de la fortaleza, en una zona cerca del muro sur que había tenido que fingir no conocer demasiado bien. La última vez que estuvo aquí era verano y vino con Zero, una excursión mucho más agradable que la que ahora estaba haciendo, aunque cualquier cosa era más agradable que balancear la misma espada en la misma postura contra el mismo muñeco una y otra vez a lo largo de varias horas. No era divertido, en la más mínima o remota forma. Si por lo menos le hubieran dado algún aviso, alguna advertencia siquiera, podría haberse puesto más ropa, como Zero siempre le decía, pero no tuvo oportunidad. Hace un par de horas Agravain le exigió que lo acompañara y, tras asegurarse de que la niña rubia soltara su espada de práctica, la llevó por un camino que la joven conocía hasta salir de la fortaleza, que fue el momento en que Agravain desenfundó su espada. Ese fue todo el aviso, ningún grito, ni movimiento brusco. Solo uno fluido para extraer su espada de la funda y el tiempo que tardó en girarse para atacarla intentando cortarla en dos. La niña no tuvo tiempo ni de ver a Morgan, apenas rozó el suelo se encontró a muchos metros de su posición inicial con un potente dolor en el plexo solar y sin aire. No tardó en comprender que Agravain la había pateado, con bastante fuerza si podría decirlo. Mordred se puso de rodillas respirando con dificultad, intentando entender de qué iba todo esto. Morgan no había dicho ni una sola palabra y Agravain ya no estaba sobre ella, por lo que tenía unos pocos segundos para intentar entender qué estaba ocurriendo, aunque la opción más probable es que Morgan quisiera ver si había mejorado. Signo de interrogación abierta. ¿No dijiste que había mejorado? Signo de interrogación. Por cosas como el tono de la pregunta entendía por qué a Zero no le caía bien. Agravain asintió a la pregunta de Morgan. Lo ha hecho. La bruja dirigió una mirada de fastidio hacia la niña. No lo parece. Mordred apretó los dientes al escucharla y con un rápido movimiento se lanzó contra Agravain, pero desarmada de poco le serviría, algo que Morgan no tardó en hacer notar a su particular manera. Signo de interrogación abierta. ¿Es estúpida? Mordred ignoró la pregunta de Morgan y miró con toda su atención a Agravain. Este dio un paso atrás y alzó el brazo que sostenía su espada, justo como había predicho.
Hacía tiempo que Zero intentó hacerla entender, al poco de empezar a entrenar con Agravain, que todos tenían un estilo cuando peleaban, que muchos preferían unos movimientos sobre otros, que si los reconocía y se anticipaba a ellos podía actuar en consecuencia. Como siempre el pelirrojo tenía razón y ella había visto antes el movimiento que Agravain estaba haciendo, por lo que con el movimiento más rápido que su joven cuerpo le permitía hizo una rápida finta y giro alrededor de Agravain, viendo cómo la espada de este chocaba con el suelo inocentemente. En ese momento aprovechó para golpearle con todas sus fuerzas con un derechazo tal y como el pelirrojo la enseñó hace ya tiempo. Lo que no le hizo nada al mayor. Signo de interrogación abierta es signo de interrogación. Mordred miró su puño perpleja. Sabía que la diferencia de fuerza entre ambos sería grande, pero para que este ni siquiera diera señal de percatarse del golpe. Si hubiera estado más atenta podría haber esquivado el siguiente ataque de Agravain, pero como aún seguía perpleja por el poco efecto cuando la patada baja llegó, Mordred no pudo reaccionar a tiempo y esta la hizo caer al suelo. El que Agravain procediera a clavar la espada a un par de centímetros de su cabeza no la asustó. En lo más mínimo. No señor. Para nada. Nunca. TFH, eso es mejorar para ti. Signo de interrogación. Morgan se dio la vuelta y regresó al castillo a paso rápido, no queriendo permanecer en la escena más tiempo del necesario. Eso no nos sirve. Mordred apartó la mirada de la espalda de la bruja de cabello rubio con impotencia. Todo había pasado demasiado rápido. Antes de darse cuenta tenía a Agravain atacándola sin previo aviso, completamente desarmada y sin ningún tipo de protección. ¿Cómo podía Morgan esperar que se defendiera en esas circunstancias? Suficiente que había podido lanzar un buen golpe. Aunque este no hubiera hecho gran cosa. Prepárate, mocosa. Mordred tragó saliva al ver la mirada de Agravain. Parecía bastante enfadado, y sin razón. La enfadada era ella. Se había puesto a atacarla sin razón, sin ningún aviso. ¿Qué clase de adulto era? Aunque eso ni muerta lo digo en voz alta. Lo que vino después fue un claro indicativo de que no decir nada fue la decisión correcta, dado que el entrenamiento con Agravain no acabó ahí. Después de solicitar que trajeran un muñeco de práctica, Agravain le lanzó una espada de práctica y se lanzó una vez más contra ella, aunque esta vez lo hizo más lento, lo suficiente para que ella pudiera defenderse. Tras un par de horas de eso le ordenó golpear el muñeco de práctica que uno de los soldados trajo, tarea que aún no había terminado. Y según la cara de Agravain parecía que tardaría en terminarla. No sabía ni que los brazos pudieran doler tanto. Las agujetas de cuando comenzamos a entrenar son una risa. Mordred estaba sentada en un corredor frotándose los brazos casi medio día más tarde. Al final Agravain la tuvo un par de horas más y después la dejó ir a descansar un poco. Mordred se despertó 8 horas después con un divertido pelirrojo mirándola burlón. Una lástima que esa mirada no le durara demasiado al conocer la razón detrás de su cansancio. Y la mirada empeoró todavía más al saber por qué la niña tenía agujetas. No deberías siquiera tener agujetas, dijo Zero gruñendo. La sola idea de que Agravain la había tenido entrenando toda la noche le hacía hervir la noche. No ha sido buena idea no mencionar a Morgan o la pelea con Agravain si Zero ya estaba molesto solo oyendo del entrenamiento. Mordred no quería imaginar qué pasaría si le hablaba de la prueba algún remedio milagroso para que no duela. Zero pensó la pregunta, considerando dónde y cuándo estaban los medicamentos estaban fuera de la ecuación, lo que solo le dejaba una cosa. Signo de interrogación abierta. Agua fría y estiramientos. Mordred inclinó la cabeza. Signo de interrogación abierta. Estiramientos. ¿Y de qué sirve el agua fría? Los estiramientos son para calentar los músculos antes de entrenar. Y el agua fría viene después de hacer ejercicio. Mordred asintió. Lo de calentar solo le serviría si sabía que iba a entrenar, pero lo del agua fría podía ser útil. Signo de interrogación abierta. Entonces no hay remedio milagroso. Signo de interrogación. Zero negó con la cabeza para la decepción de la pequeña mierda. Lenguaje. Mordred le lanzó una mirada incrédula. Signo de interrogación abierta. ¿Qué? Zero suspiró. No digas malas palabras. Zero se quedó mirando a Mordred. Por la mirada que la niña tenía uno diría que no sabía de qué hablaba, pero el brillo de sus ojos la delataba. Venga, sabes de lo que hablo. Mordred solo silbó inocentemente. Zero lloró mentalmente. Mierda, definitivamente soy mala influencia para mi hija. Mordred no tenía demasiados buenos modelos en esta fortaleza, y considerando cómo él hablaba. Si no tenía cuidado Mordred podía acabar hablando como él cuando estaba enfadado, o peor, como Eric. No estaba diciendo que este fuera un mal tío, Dios sabía que sin él habría muerto antes siquiera de llegar al pasado, pero si algo tenía que reconocer de este era que tenía una maldita lengua de oro. Cuando lo conoció no pudo evitar preguntarse si alguno de sus padres, o ambos, trabajaban o habían trabajado como bucaderos. O eran moteros que habían vivido toda su vida en la carretera. El bastardo utilizaba las obscenidades como expresiones coloquiales, y sus halagos consistían exclusivamente de insultos. Para ser alguien que alegaba no dominar nada en esta vida estaba claro que el lenguaje soez lo dominaba a la perfección.
Para ser alguien 3 años menor que él no entendía cómo podía tener ese tipo de actitud. 4 Hablo en serio Mordred, no uses un lenguaje vulgar. La preocupación de que acabara siendo grosera con todo el mundo y no solo con Morgan era algo que le preocupaba enormemente, aunque para su fortuna era algo improbable en la actualidad. Mordred asintió con pesadez, como si el tema no la importara en lo más mínimo. Dejando a un lado el tema del lenguaje, tema con el que no hemos acabado. Aclaró al ver cómo Mordred sonría. Las agujetas se te pasarán, solo debes darle tiempo. Signo de interrogación abierta. ¿También has tenido? Zero asintió muchas veces. Mordred sonrió. Ya veo. Zero suspiró. No era tan estúpido como para no notar por qué Mordred parecía alegrarse, pero preferiría que esa alegría le llegara por otras cosas más banales, y no porque ambos hubieran tenido agujetas. Decidió cambiar de tema. Signo de interrogación abierta. ¿Has estado practicando? La rubia sintió confusa con Agravain. Hace pocas horas. Grrrrrr. No me refería a esa práctica, sino a la proyección. La niña abrió los ojos sorprendida, como si no esperara que le preguntara eso. Dijiste que tuviera cuidado y que no lo practicara demasiado hasta que fuera más mayor. Ya, bueno, ambos sabemos que tendrá que ser antes de lo que me gustaría por él. La enseñaría cuando tuviera 18 años, cuando estuviera en un convento, pero no habría suerte. Bueno, puedo lograr que permanezcan proyectadas un par de segundos. Mordred proyectó una espada simple como prueba, una que se mantuvo intacta en el mundo varios segundos hasta que se disolvió en prana rojo. Zero asintió con aprobación. Considerando la edad que tienes y el tiempo que has practicado, ya eres mejor que yo. Zero intentó no sonreír enternecido al ver lo feliz que ese comentario había hecho a Mordred. Siguió hablando. En menos de un año has llegado tan lejos como yo en casi 4. Era triste, pero durante la guerra solo pudo proyectar un par de espadas y siempre con ayuda, y después aunque intentaba proyectar las armas que vio en la guerra no tenía mucha suerte. Malditas reservas de prana excesivamente bajas que tenía. 7 reservas de prana excesivamente bajas que Mordred no había heredado, lo que los llevaba a su siguiente plan, entrenamiento de proyección. La última vez que practicaron fue antes de empezar la historia, por lo que ya era hora de retomar la práctica. Lo primero era ver cuánto había mejorado en este tiempo, algo para lo que un simple ejercicio pidiéndola proyectar varias armas le sirvió. Has mejorado bastante, algo impresionante con el tiempo que tienes para practicar. No era por halagarla inútilmente, algo que no negaba a hacer, pero considerando dónde estaba era impresionante que hubiera llegado tan lejos. Aunque aún quedaba trabajo que hacer. Vale, pero usas demasiado prana para proyectar, necesitas economía. Zero cayó cuando vio la cara de Mordred. Tenía escrito por toda la cara la incomprensión que tienes que usar menos prana para proyectar. Mordred asintió insegura. Usar menos prana, entendido. A partir de ese momento y durante los próximos 40 minutos Zero intentó darle a Mordred algunos consejos, basados en su experiencia, para que la pequeña pudiera utilizar de forma más efectiva la magia que había heredado. Los resultados eran, en el mejor de los casos, dudosos. La falta de una esfera de realidad le dificultaba mucho las cosas a la rubia, y muchas veces lo que Zero sabía solo se aplicaba a él. Para poder proyectar él necesitaba recordar todos los detalles de un arma, desde el método de forja hasta los portadores y sus métodos de blandirla. Pero algo que él sabía con solo ver un arma no podía aplicarse a su hija. Mordred necesitaba aprenderlo y después recordarlo, y eso le parecía prácticamente inútil. Dado que su hija no contaba con una realidad interior que acumulara espadas, ella se basaba en su memoria para proyectar las espadas, y esto daba resultados muy inferiores a los suyos. Y a estas alturas no creo que el mismo método que uso ya funcione con ella. Mi proyección se basa en trazar un arma que está replicada en mi esfera de realidad, pero su magia no. Ella no puede conocer toda la información de un arma solo con verla, tiene que descubrirla y recordarla. Es un método bastante ineficiente, puede que le vaya mejor si en vez de intentar recordar un arma imagina una nueva desde cero. No sabía si algo así podría funcionar, pero tenían que probarlo. Mordred no podía seguir usando la proyección de la misma forma que él. Vale, creo que tengo una idea. Cuando proyectas recuerdas las armas y todos sus detalles, cosas como la forja e historia, ¿no? Mordred asintió tal y como me enseñaste. Zero cabeceo te enseñé basándome en mi magia, pero es evidente que la tuya es diferente, no demasiado pero sí lo suficiente para que llegados a este punto mis consejos no te sean de mucha ayuda. Era una simple hipótesis, basada en lo que había visto, pero apostaba que en realidad ella no necesitaba conocer toda la información de las armas. Él la conocía porque era una parte fundamental de su esfera de realidad, pero si ella no tenía una debería haberse figurado antes que no necesitaba saberla. Ella proyectaba las armas, no las trazaba. Intenta imaginar un arma. Mordred asintió con duda. Signo de interrogación abierta. ¿Cuál imagino? Zero alzó un dedo. Una simple espada, como la que puedes encontrar en la armería de la fortaleza. Visualízala en tu mente, solo la espada, y trata de proyectarla.
Mordred le miró extrañada, signo de interrogación abierta. ¿Solo una espada? ¿Y qué pasa con los Deta? Ignóralos. Imagina solo una espada, nada más que una espada. Si te cuesta, imagínate tu antigua espada de madera, visualízala en tu mente, pero quítale una parte de la empuñadura, o alarga la hoja para que sea un arma nueva. Mordred sintió insegura y cerró los ojos. La espada de madera, la primera espada, o lo más parecido a una que tuviera forma de espada, que había sostenido en sus manos. La espada con la que entrenaba cuando conoció a Shiro, era desde luego un arma que no podría olvidar con facilidad. Al principio la empuñadura se sentía incómoda y estaba llena de astillas que siempre se le clavaban en las manos, pero al poco de conocer a Shiro la envolvió en cuero para evitar magulladuras siguiendo su consejo. El resultado fue que, como no podía ser de otro modo, el pelirrojo tenía razón, con la empuñadura envuelta en cuero ya no volvió a tener problemas con la espada. Hasta que se le quedó pequeña y le dieron una de metal con filo rombo. Solo debía recordar esa vieja espada y alterarla para que no necesitara saber cómo la habían hecho. Podía hacerlo fácil. Esa espada era casi un juguete hecho con lo que Shiro describió como listones de madera para simular una espada real, por lo que le quitaría la parte del guardamano y trataría de proyectarla. Traceó en el prana azul, recorrió sus manos y se condensó para forjar la espada de madera. Signo de interrogación abierta. ¿Ves? Signo de interrogación. Shiro sonrió. Mordred miró la espada de madera. Al final no se parecía tanto a su primera espada como podría parecer. La espada era más larga, la hoja más ancha y el color de la madera más oscura. Y desde luego duraba más que otras proyecciones, si incluso podía balancearla. Signo de exclamación abierta. Funci. La espada se partió en prana azul ante la atónita mirada de Mordred. Signo de interrogación abierta. Ana. Signo de interrogación. Concluyó Shiro con una media sonrisa. No pierdas la concentración. Mordred asintió antes de proyectarla de nuevo, esta vez solo balanceándola tratando de que no se rompiera ante sus ojos. Una vez más van mejor. Shiro asintió. Ya veo. Desde luego a sus ojos era mucho mejor, la proyección parecía mejor y no se había disuelto tan rápido. Suponía que era de esperar. Si hiciera un símil, Mordred antes intentaba llenar una botella muy frágil de agua con varios litros, por lo que era normal que se rompiera. Él tenía botellas especiales creadas con la historia de los objetos que proyectaba que podían resistir mis símiles. Son una mierda. Mordred simplemente no tiene una proyección tan fuerte como la mía. No sabía si eso era un alivio o no. Lo dejaremos por hoy. No es bueno que pases tanto tiempo practicando magia dentro de la fortaleza. Mordred asintió con una sonrisa que Shiro conocía. Había pasado algún tiempo desde la última vez que se quedó tanto tiempo, por lo que sabía lo que quería. Tampoco le era muy difícil imaginárselo. ¿Dónde me quedé? La niña no tardó ni un segundo en responder. Habían terminado de pescar y Luca iba a hacer la comida. Cierto. Shiro se aclaró la garganta, haciendo un rápido esquema mental de lo que ocurrió esa noche y de qué cosas debería cambiar. Por desgracia no quería mentirla, así que sabía que al final no cambiaría tantas como le gustaría. Signo de interrogación abierta. Estas son todas las piezas que tenemos. Signo de interrogación. Luca miró impresionado la mesa. Tenían muchos más peces de lo que se habría imaginado en un principio, algo sorprendente si consideraba que la mitad los habían traído Kai y Arturia. Y hablando de esos dos. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué estáis empapados? Me refiero, otra vez. Kai y Arturia evitaron mirarse entre ellos, y mirar a Luca. Era hasta entrañable en Arturia, pero en Kai daba repelús y resultaba extraño e inquietante. Puaj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 a.